Saludos y bendiciones. Una vez más estamos con ustedes para estudiar la lección de esta semana. Saludos, Chambeli, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Contenta. Esta lección está muy interesante. Muy interesante. Gracias a Dios esta semana ha sido una muy buena, a pesar de Chambeli me acaba de dar la noticia de que una persona por la que estábamos orando acaba de fallecer, pero realmente de eso se trata la vida y lo menciono porque va con la lección. Cómo a veces nosotros oramos y Dios responde nuestras oraciones positivamente y cómo a veces oramos y la respuesta es no. Pero ella me estaba mencionando que esa persona, Dios le dijo que ella iba a morir y murió en paz. Así que esas son las cosas Dios, que Dios hace, que aun cuando dice no a nuestras oraciones, Él no da paz. exactamente. Y podemos confiar en Él a pesar de que no suceda lo que esperábamos. Eso es así. Así que vamos a, Chambeli, si quieres orar, vamos a orar por esa familia que perdió ese ser querido y también por otras personas que tienen familiares enfermos y por otras situaciones que están ocurriendo a nivel local, a nivel mundial. Así que vamos a orar por esta pobre humanidad. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por este día más que tú nos has dado. En este momento que vamos a estudiar la lección, te queremos pedir que tú abras nuestras mentes, que podamos entender y vivir lo que discutamos hoy, Señor. Que tú estés con cada hogar, cada persona que nos escucha en estos momentos, que tú lo bendigas, esté con estas situaciones en particular que ellos tengan, familiares, de salud, quizá de trabajo, necesidades, Señor, suple, Padre. Te quiero pedir en especial por la familia Matos, que en este momento están sufriendo por la pérdida de este ser querido, que tú estés con ellos, que tú enjugue toda lágrima y que les reiteres esa esperanza de que en ti la muerte está vencida, Señor. También te queremos pedir por todos los enfermos, por todos los acontecimientos que están pasando en el mundo, estas personas en Ucrania, los padres de las víctimas en Texas, todo aquel que está sufriendo, Señor, quédate con ellos y dale esperanza y paz. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta semana, Chambeli, vamos a estudiar una lección muy interesante y el título también es algo muy peculiar y dice La jaula del pájaro. Es como que vamos a ver en la introducción de qué se trata ese título y si quieres leer el versículo para memorizar que lo encontramos en Primera de Pedro 1:6. Y dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Primero de Pedro 1:6. O sea, aquí Pedro nos dice que aunque ellos habían pasado algunas pruebas, están pasando pruebas, era motivo de alegría. Y más adelante en la lección vamos a ver por qué Pedro dice que pasar por pruebas es motivo de alegría. La semana pasada vimos un poquito, pero esta semana vamos a seguir mirando por qué debemos alegrarnos en medio de la prueba. Así que eso es sobrehumano, se necesita el poder de Dios para eso, pero porque humanamente tendemos a hacer lo contrario cuando estamos en prueba, pero eso es lo que Dios pide de nosotros, que nos alegremos en medio de la prueba. Y aquí nos dice una historia que explicaría el título de la lección y dice aquí que a plena luz del día, a oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo le enseñe. Aprende un poquito de esto, un ritmo de aquello, pero nunca la melodía entera definida. Entonces, aquí ocurre algo, dice que el dueño del pájaro, el amo, cubre la jaula y dice que el pájaro no puede escuchar nada más que la música que el dueño le quiere enseñar. Y dice que en la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que aprende y prorrumpe en perfecta melodía.
Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz del día. Así trata Dios a sus hijos. Dice, tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido, entre las sombras de la aflicción podemos cantarlo perpetuamente. Esto está en el Ministerio de Curación, la página 339. Y dice aquí que fíjate que es el mismo dueño el que lleva al pájaro a la oscuridad. Y eso es para nosotros porque el pájaro somos nosotros. Y las jaulas son las circunstancias en las que a veces nos encontramos y a veces Dios tiene que cubrir la jaula donde no podamos ver nada para Dios enseñarnos la canción que Él quiere que nosotros aprendamos. Y aquí nos dice que qué personaje de la Biblia tú recuerdas que el mismo Dios lo condujo por un camino donde iba a haber mal, o sea, donde iba a encontrar experiencias que implicaban sufrimiento. Y no sé si tú recuerdas algún personaje, yo tengo en mente a Job, hemos mencionado mucho a Job, pero fíjate que Job, el mismo enemigo, pidió, o sea, déjame probarlo, y le quitó absolutamente todo a Job. Primero le quitó lo material, luego le quitó la vida de los hijos. La esposa le llegó a decir, maldice a Dios y muérete. Los amigos comenzaron a juzgarlo porque pensaban que había cometido algún pecado. Y finalmente cuando Job se enferma de una enfermedad que dice él que él tomaba piedras para rascarse. Y él llegó a decir, quítame la vida. Pero finalmente en Job 42:5, Job canta el canto que Dios le quería enseñar. Y le dice, de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ese era el canto que Dios quería enseñarle a Job. Job conocía a Dios de oída. Él hacía todos los ritos necesarios, él sacrificaba, él oraba a Dios, él era varón recto, justo, pero él no había visto a Dios trabajando en su vida. Y yo le pedí a Chambeli, porque Chambeli pasó una experiencia en la que Dios le enseñó, o sea, ella pudo ver la mano de Dios trabajando en ella. No sé si tú quieres contar rapidito un pedacito de tu historia, que es impresionante. Sí, yo cuando tenía alrededor de 10 y medio, 11, pues comencé a padecer de una enfermedad que se llama hemofilia, que es muy, muy raro en las chicas, como casi un 1% así, es más común en los hombres. Y es una enfermedad genética que yo no sabía que tenía, donde la persona sangra y no para de sangrar. Entonces, fue una situación muy difícil. Yo viví en República Dominicana con mi mamá, madre soltera, con 2 niñas, ella sola. Los médicos le tomó casi un año descifrar lo que yo tenía. Y en eso yo estaba yendo de médico en médico en médico. Y era quizás como una historia moderna de la mujer del sangrado que Jesús sanó. Tal cual. Entonces, en ese proceso de ir a médicos y nadie sabía, por fin, casi ya al año, me dicen, esto es lo que tú tienes, y me dan un diagnóstico. Y es algo incurable, es algo que no tenía cura. Entonces, fue fuerte para mí, ¿verdad? Aceptar que yo tenía esa enfermedad, para mi familia, para mi mamá. Y el medicamento aún así era súper costoso. Y en ese momento yo estaba sangrando todavía. Y estaba bien flaca, enferma. En muchas ocasiones casi perdí la vida porque perdí tanta sangre. Pero Dios siempre como me sostenía y todavía me seguía cuidando a pesar de todo. Entonces ellos comenzaron me administraron una dosis del medicamento y efectivamente funcionó. Y eso incluso fue un testimonio también porque el medicamento es costoso, se saca de la sangre de seres humanos y es casi equitativo a
quizá algunos $4,000, un frasco, algo así, en mi país, el costo del frasco. Y a mí me lo donaron porque estaba muy, muy grave mi situación. Y en todo eso, en todo ese proceso de estar enferma, yo no estaba cerca de Dios en ese tiempo, mi familia tampoco, mi mamá no estaba así tan afianzada en su fe, ¿verdad? Estaba pasando muchas pruebas. Conocimos a un pastor, el pastor Sergio Rubio, en República Dominicana, y él me dijo que Dios podía sanarme. Él fue la primera persona que me dijo eso y yo no lo podía creer. Yo acepté a que él orara por mí, a que él me ungiera, a que él intercediera por mí delante de Dios, ¿verdad? Para que Dios me sanara, pero yo aún así, yo no creía que Dios era capaz de hacer algo así por mí. Y, y yo comencé a ver cómo Dios actuó en mi vida y efectivamente Dios me sanó y, y le doy la gloria a él porque de verdad fue algo increíble. 2 personas se bautizaron también al ver este testimonio, Jessica Castro y Tatiana también, que son familiares. Y ellos vieron, las personas cercanas alrededor, vieron cómo Dios me sanó. Y no fue tampoco algo así mágico que pasó una sola vez que el pastor ungió y oró por mí y ya. Fue un proceso donde requirió confiar en Dios a pesar de tener miedo, a pesar de no entender cómo las cosas iban a funcionar. Y ahora, después ya de varios años de que Dios me sanó, yo pude entender cómo Dios utilizó eso tan malo, esa enfermedad, para acercarme más a Él, para yo conocerlo a Él más, y para tener esa experiencia de sanidad que en sí es lo que me sostiene como ser humano y lo que me da significado a mí como como lo que, no sé, es como un regalo increíble, es como algo, una conexión con Dios tan especial que surgió en medio y a pesar de eso, que, que me dio no sé, esa razón de vida y le dio valor a mi vida también. Fue lo que yo tuve que pasar, yo tuve que pasar ese dolor, ese sufrimiento, porque yo conocía a Dios y pude ver el poder de Dios a través de eso. Esto es una historia moderna de cómo Dios usa las pruebas, porque para ti fue una prueba, para tu mamá fue una prueba horrible. O sea, ver su hija desangrándose sin ella poder hacer nada a cada momento es una prueba horrible, pero Dios utiliza esas pruebas y ya Chambeli y su familia no conocen a Dios de oído porque alguien se lo dijo. Ellos lo conocen, ellos lo vieron en su vida. Ahora sus ojos lo vieron y la relación de una persona que pasa por pruebas así y otra que no la ha pasado es totalmente diferente. Por eso es la importancia de las pruebas, porque uno aprende a cantar una canción diferente y eso se aprende en la oscuridad, en las pruebas. Si no tiene nada que decir, me encantó ese tema. Dice en la parte del domingo hacia la tierra prometida. Y aquí vemos la experiencia, otra vez estamos viendo la experiencia del pueblo de Israel. Fue el mismo Dios que le dijo, que condujo al pueblo de Israel. Había una nube que lo seguía, una nube de fuego una nube que le cubría el sol por el día y de noche una nube de fuego y lo condujo a la orilla del Mar Rojo. O sea, no fue que ellos perdieron la dirección, no fue que el GPS le falló, sino que Dios lo condujo ahí. Y luego lo conduce al desierto y en el desierto las cosas al pueblo de Israel no le fueron bien. Así que Dios se equivocó Dios de ruta. ¿Qué se podría No, decir Dios no a es eso? como el GPS, Dios no es como Siri ahí o como el GPS que a veces hace un relocation. Me resulta interesante porque yo pienso que a veces uno piensa, pero Dios no va a querer que yo esté en un lugar donde yo tenga miedo, o Dios no me va a poner en una situación donde quizás yo sufra, pero tenemos que ver de que a pesar de que Dios no quiere que suframos, el gol de Dios no es evitarnos los sufrimientos. El gol de Dios es salvarnos. Exactamente.
Exactamente. O mantenernos salvos, porque salvos somos, pero no el gol de él es mantenernos salvos. ¿Por qué? Porque la salvación está ahí. La salvación es nuestra, pero muchas veces en el camino de la vida nosotros soltamos la salvación y ahí Dios no puede hacer nada. La salvación viene por gracia, pero nosotros la soltamos. Eso es lo que sucede. La dejamos ir y por eso muchas veces la prueba, fíjate que el pueblo de Israel estaba con el mar rojo al frente y los egipcios con un ejército atrás, un montón de De esclavos. 600 personas. Sí, exacto, un montón de 600, ellos eran como 1 millón de personas, los egipcios no sé cuánto era. Sí, y quería aclarar, creo que me equivoqué allí, eran 600 carros, no 600 personas. Sí, era el ejército egipcio quizás completo con sus carros y su gente a pie contra los israelitas, que eran un grupo de esclavos con mujeres, niños, animales. No eran personas de guerra recientemente y están entre la espada y la pared, como nosotros decimos, pero Dios lo libera de eso. Y aquí en la lección aplica que en qué situaciones en la vida podíamos estar contra la espada y la pared y Dios realmente nos ha guiado a esas situaciones. Y aquí se nos dice que el hecho de que nosotros seamos guiados no quiere decir que vamos a ir vamos a estar en un estado en que todo va a ser felicidad eh, o alegría. Puede haber gozo, el gozo es diferente a la alegría, el gozo es un sentimiento, un estallido de alegría porque todo está bien a tu alrededor, el gozo viene de adentro, el gozo es una satisfacción que uno siente, aunque las cosas por fuera no estén bien, uno siente eso por dentro, que es un gozo y eso es un don del Espíritu Santo, la alegría es otra cosa, la alegría es cuando tú estás pasando por un buen momento. Exactamente, y es interesante, estábamos discutiendo también de cómo Dios nos lleva a estos lugares donde se ve que no hay salida y cuál es el propósito de Dios al llevarnos allí. Mostrarnos su poder. Al igual que los israelitas, Dios los llevó ahí donde el lugar donde ellos no podían hacer nada porque ellos no podían defenderse. La única salida que ellos tenían era confiar en Dios. El único que podía liberarlo en ese momento era Dios. Ellos no podían liberarse por sus propias maneras. De la misma manera que cuando tú estabas enferma, tú y tu mamá confiaron en Dios porque humanamente lo que te pasó no es posible. Eso es una condición genética, eso no tiene cura. Pero Dios, el que creó el cuerpo, dijo, espérate, ni siquiera ni siquiera vas a tener que utilizar el medicamento. Yo te voy a quitar esa condición, la voy a revertir. Y entonces eso es lo que hace Dios. Te lleva a esos lugares difíciles y después te muestra su poder. Para Amén, que así tú mismo es. aprendas, para que tú lo veas. No lo va a ver con los ojos aquí físicos, lo va a ver con los ojos de la fe. Es diferente. Ver a Dios con los ojos de la fe es diferente a verlo con los ojos físicos. Quizá ninguno de nosotros hemos visto a Dios con los ojos físicos. Quizá hemos visto lo que Él hace en la naturaleza, lo hemos visto, pero verlo con los ojos de la fe se puede lograr cuando uno pasa por una experiencia de esa magnitud. Amén, así mismo es. Y me gustaría también que hablásemos un poquito, algo me llamó la atención aquí, Éxodo 14:20. Me llamó la atención cómo la nube, ¿verdad? En el versículo 20 dice, iba entre el campamento. Vamos a poner desde el 19 para un poquito más de contexto. Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Se puso en las espaldas del pueblo.
Y sabemos que quien venía a las espaldas eran los egipcios. Lo cubrió. Exacto. Y dice aquí, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Estaba entre medio. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. O sea, para los egipcios era tinieblas, mientras que para los israelitas era luz. Era luz. Es increíble. Eso ahí me impactó mucho. Aún antes de Sí, ello, porque podemos ver cómo Dios, ¿sí? no sigue. No, no, Que adelante. lo que me llamó la atención es como lo que Dios nos da o lo que las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Para aquellos que no caminan con Dios, lo pueden ver como poca cosa, como oscuridad, o puede ser algo que ellos lo vean como no tiene sentido. Sin embargo, para nosotros que estamos caminando en pos a la voluntad de Dios, es luz. Y eso me llamó la atención, que para un grupo fue maldición y para un grupo bendición. Eso es así. No, y lo que quería decir que aún antes de que Dios abriera el mar rojo, porque esa fue la última, el último milagro, ya los egipcios estaban confundidos porque no podían ver. Ya ellos estaban, Mm, no podían continuar adelante porque no tenían luz. Así que desde ese momento ya Dios estaba actuando en su favor. Así que debemos traer eso acá en nuestra vida, que a veces cuando Dios nos lleva a situaciones difíciles, Él eh, está ahí en medio, está ahí con nosotros. Él no nos deja solo, no nos deja solo en nuestras situaciones difíciles. Así que eso debe recordarnos. Y quiero leer Malaquías 3:3 y dice que Él se sentará a afinar y limpiar la plata. Eso es cuando estamos en el crisol. Quiero leer esto porque Él dice que Él se sentará, o sea, Él está ahí sentado y Él está supervisando el proceso para que el proceso no, para que la plata ni se queme, o sea, para que esté en su punto, para que el proceso esté en su punto. Y Él dice que Él no lo dejará hasta que Él se pueda reflejar, hasta que su rostro se pueda reflejar en la plata o en el oro que somos nosotros. Pero Él está ahí. wow, gloria a Dios. Así mismo es. Y podemos ver cómo en los versículos 30 y 31 de Éxodo, dice Éxodo 14, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios hizo que el mar se los tragase y ellos vieron esos cuerpos así a la orilla de donde ellos habían ya salido. Y dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, me gusta que en la lección dice que seguir a la columna no nos garantiza de que vamos a hacer, no nos asegura que vamos a ser felices todo el tiempo. También puede ser una experiencia difícil porque ser instruidos en justicia nos lleva a lugares que prueban nuestro corazón, que es muy engañoso por naturaleza. Durante estas dificultades, la clave para saber si realmente estamos siendo guiados a Dios no necesariamente es la ausencia de las pruebas o dolor. A veces pensamos eso, que esa es la prueba de que Dios está con nosotros y nos está guiando, sino es nuestra disposición a que Dios nos instruya y la continua sumisión de nuestra mente y corazón a su dirección. Eso es la verdadera clave de saber que Dios nos está guiando, no que las cosas no salgan bien. Y Dios los llevó allí efectivamente. Y allí ellos pasaron angustia. Sin embargo, era necesario para que Dios pudiera manifestar su poder y para que ellos conocieran a Dios aún más. Y no sé, ¿verdad? Ojalá le haya servido esta experiencia a alguno de ellos a seguir confiando, pero vemos que tiempo y tiempo de nuevo los israelitas comienzan a dudar, comienzan a quejarse. ¿Será que Dios está con nosotros? Tú nos traíste aquí, Moisés, a morir. Y
y así somos nosotros. Entonces, la lección hace una pregunta: ¿qué lección aprendieron los israelitas de esta experiencia? Y por lo menos aquí en el versículo 31 podemos ver que ellos aprendieron a temer a Dios al ver esa gran hazaña y a confiar en Él. No sé cuánto tiempo, ¿verdad?, duró esta confianza, porque era como un reset y después volvían a desconfiar. Pero aún así, en ese momento, por lo menos, ellos vieron la grandeza de Dios y confiaron. Y eso es lo que Dios quiere lograr en medio de la prueba con nosotros, que confiemos en Él. Y algo más, fíjate que ese milagro, ese es uno de los propósitos de la prueba, que ellos aprendieron a confiar. Otro propósito de la prueba es que los vecinos, las naciones vecinas, escucharon eso, o sea, escucharon el testimonio de lo que Dios había hecho por su pueblo y eso lo llenó de terror. Y 40 años más adelante, cuando van a conquistar la tierra de Canaán, leemos en Josué 2, 9 al 10. Esto es Rahab hablando y dice: sé que Jehová ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salieron de Egipto, y que los reyes que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, y comenzaron a decir lo que ellos habían hecho. Pero ves lo que Dios hace al favor de sus hijos cuando están en medio de prueba. Después es un testimonio que para algunos es para salvación, como para Rahab fue un testimonio que aumentó su fe, que lo hizo crecer, mientras que para otro fue de miedo. Los que están en contra de Dios cuando ven los milagros tienen miedo porque están en contra del dador de los milagros. Así que eso, para eso también es la prueba. Amén. Así mismo es que con más razón debemos de vencer en la prueba, debemos de acercarnos más a Dios porque nos están viendo, estamos siendo espectadores y podemos influenciar la salvación de otras personas al ellos ver nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. Que si aún no es por nosotros, pensemos en aquellos que nos ven, que están buscando imitarnos o ven algo en especial en nosotros que debemos de vencer en la prueba. Bueno, si no hay más que decir, vamos a la parte del lunes, aguas amargas. Y aquí siguen las pruebas para el pueblo de Israel. Ya vimos que Dios es el que lo está guiando por medio de la columna la columna de nubes y la columna de fuego, y lo está llevando por el desierto. Y dice, toda la congregación, esto lo dice en Éxodo 17, toda la congregación de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y esto es serio. Tú sabes que uno puede vivir sin comer un tiempo, pero sin tomar agua. Y era 1 millón de personas, sin contar las mujeres y los niños. Era mucha gente. ¿Dónde Moisés iba a encontrar agua para darle a tanto pueblo? Otra vez, otra prueba. Y aquí hay algo que nos dice, quizá no tengamos de Dios todo lo que queremos. No deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos. No pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Y aquí se hace una diferencia de lo que nosotros queremos, no necesariamente es lo que nosotros necesitamos. Hay una diferencia de lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos, y Dios sabe exactamente la diferencia. Nosotros muchas veces no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Así que a veces Dios no contesta una oración porque lo que estamos pidiendo no lo necesitamos. Exactamente. Yo tenía una cita que quería leer
de el libro de la oración es el capítulo 1, el último párrafo de ese capítulo que dice: pedid pues, pedid y recibiréis. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando la esperáis, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que elevéis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios la contestará. No siempre según lo que esperabais, pero siempre para vuestro bien. Eso es así. O sea que a veces lo que nosotros estamos pidiendo no es una necesidad, es algo que queremos o que pensamos que necesitamos. Pero en el caso de Israel era una necesidad y una necesidad básica, era agua. Y el agua es una necesidad básica. Y dice, ¿cuánto conseguirían el agua? Fue una prueba bien grande por ellos, porque ellos estaban caminando en un desierto es caliente, causa más sed y no tenían agua. Y cuando la encuentran finalmente y la prueban, otra prueba para su fe, las aguas son amargas. O sea, ellos ven agua, salen corriendo, la van a tomar y cuando la prueban eran aguas amargas. Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en ese momento? Y ellos se rebelaron contra Dios. Y por eso se llamó aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. O sea, ellos formaron una rencilla porque las aguas eran amargas, la que habían encontrado. Sí, y en el versículo 25, 26, 27, ahí dice lo que pasó, que me gustaría también que hablásemos un poquito de esto. Porque es interesante, como tú dices, Dios lo llevó a estas aguas y eran amargas. Y Dios sabía que eran amargas. Y como, wow, es interesante de que ellos están confiando de que Dios, o no confiando, pero por lo menos ellos piensan que Dios lo va a dirigir y cuando ven la agua piensan que esa es la solución, que esa es la respuesta. Pero aún así son probados aún más ahora que el agua está amarga. Entonces comenzaron a murmurar, ¿y qué hemos de beber? ¿Qué debemos hacer? Estamos como que en otra encrucijada. Esta es la única agua que hay y está amarga y no podemos tomarla. ¿Ahora qué? Entonces, el verso 25, y Moisés clamó a Jehová y Jehová mostró un árbol, es Éxodo 15, 25, y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Era una prueba. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envía a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Ilem, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea que Dios lo prueba, ellos no pasan la prueba, le da la lección y entonces le da agua en abundancia, porque ahora hay agua en abundancia y hay palmeras. Y le hace una promesa que si siguen sus estatutos, ninguna de las enfermedades que tenían los egipcios le iba a pasar a ellos. O sea, lo prueba, le da una promesa y finalmente le provee en abundancia más de lo que ellos necesitaban. Eso es lo que Dios hace con nosotros porque nosotros somos el pueblo de Israel moderno. Y me gusta eso de que Dios los lleva allí y les enseña, mira, su vida está en mis manos, yo soy tu sanador, yo soy el que te va a sostener. Y le enseña, yo soy el que convierte las aguas amargas en dulce, yo convierto el agua amarga, el agua que tú no puedes tomar ni siquiera, yo la voy a convertir en dulce, yo voy a proveer en lo más mínimo hasta lo más grande. Pero aún así, en el momento que no se ven necesitados y quizá no ven la respuesta de Dios al instante, ellos dudan y murmuran otra vez y comienzan a pensar, ¿será que Dios está con nosotros y que Dios no está guiando?
Y es interesante porque Dios pudo haber provisto agua inmediatamente, pero no lo hizo. Dios lo sometió a sed, lo sometió a la necesidad de agua, pero era importante porque tenían que aprender esa lección. Entonces, creo que en el momento de necesidad, en vez de quizá rebelarnos contra Dios y murmurar contra Él, ¿por qué tú no me provees esta necesidad que yo tengo, ya sea de trabajo, de dinero, o incluso espiritual o lo que sea? En vez de quizá murmurar a Dios y rebelarnos contra Él, debemos de, en ese momento de necesidad, de angustia, pone las aguas amargas en dulce para sus hijos. Él provee, pero a su tiempo. Y hay algo, por algunas razones que Dios no nos ame, pero hay algo en el dolor o en ese sufrimiento que Dios está trabajando. Lo estaba enseñando a confiar. Recuerda que ellos habían salido de ser esclavos y ellos tenían que aprender a confiar en Dios. Y por eso Dios dilataba lo que le prometía para que ellos aprendieran a confiar en Dios. No sé si tiene algo más que decir para pasar a la parte de martes, porque ahora vamos a cambiar de personaje y ahora el personaje es el mismo Jesús. Sí, antes de ir ahí, sí me gustaría al final de la lección hacer una pregunta que creo que es interesante también, de que el pueblo después volvió a pasarse otra vez en Éxodo 17 y en esta vez ellos volvieron a murmurar. Entonces ellos no pasaron la prueba, ellos no, como que la enseñanza no stick en su mente. Y al verse de nuevo en el dolor, ellos dudaron y reclamaron y Dios ahí le provee la roca de Oreb que Moisés golpea. Y me gusta que, o no me gusta, pero me da curiosidad que ellos preguntan, ellos dicen, creo que es en el versículo 2, 17:2, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Porque ellos estaban diciendo como que Dios no estaba allí con ellos. Entonces creo que a veces nosotros estamos en una situación donde dudamos, ¿está Jehová conmigo o no? ¿Está Él allí conmigo o no? Entonces, ¿cómo nosotros debemos enfrentar esa situación cuando yo no creo que Dios está conmigo por lo que yo estoy pasando? Y creo que mirar hacia atrás y ver cómo Dios proveyó en situaciones es la manera de poder tener fe y desarrollar más esa fe en ese momento que estamos débiles. Eso es así. Y aquí en la parte del martes dice el gran conflicto en el desierto y esto lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Lucas. Está en Mateo también, pero el escritor está utilizando Lucas. Lucas siempre es más detallado, es el más detallado de los 4, según mi opinión. Y aquí otra vez dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en Mateo dice que fue para ser tentado. En Mateo dice el propósito de por qué fue llevado al desierto. Entonces, una vez más vemos que a veces es el mismo Dios que lleva a una persona, conduce a una persona por un camino donde va a ser probado. Y aquí en Lucas, si lo pueden leer en el Lucas 4, él le hace la famosa 3 tentaciones. Primero Jesús tiene 40 días sin comer. ¿Y cuál es la primera tentación? La comida. La comida. Y como yo decía a alguien, si a mí yo tengo hambre y el enemigo me dice, convierte esas piedras en pan, para mí eso no es una prueba, no es una tentación.
porque yo no puedo convertir la piedra en pan. Pero para Jesús, lo que el enemigo le estaba diciendo era, pruébame que tú eres Dios. Y Jesús era Dios o no era Dios. Era Dios, tenía todo el poder. Él era Dios y él podía hacerlo y tenía hambre después de 40 días sin comer. Yo después de 3 o 4 días sin comer, mira, creo que me como las piedras. Imagínate, después de 40 días sin comer. Yo una vez duré 10 días, pero tomando jugos. Y cuando terminé, bueno, tuve que pasar 20 días más comiendo crudo, pero ya era comiendo, así que, pero era por salud y era tomando jugos verdes. Pero así, sin comer nada, eso, humanamente hay personas que lo han hecho, pero, o sea, fue una prueba muy difícil para Jesús. Nosotros lo decimos fácil, pero fue muy difícil. Y dice que ¿qué fue el arma que Jesús utilizó contra el enemigo? Él se puso a discutir con el enemigo. Hemos dicho anteriormente que con el enemigo no se discute. Déjelo así. Él le mencionó la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Y no solamente conocerla, sino conocerla en su contexto. Porque más adelante vamos a ver que también lo tentó con la palabra, utilizando la misma palabra, porque el enemigo se sabe la palabra de Dios. Él la ha vivido, él no se la sabe, él la ha vivido. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eso es un versículo que lo encuentran en Deuteronomio, ahora no recuerdo la cita. Y otra vez la segunda prueba, ¿cuál fue? Otra vez tenía que ver con su capacidad de hijo de Dios. Y él dice que él llevó el diablo a un monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Y, y él, de verdad que, y él dice, a ti te lo daré. Dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos que a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú me postras, me adoras, todos serán tuyos. ¿Qué le estaba diciendo el enemigo ahí? Mira, te voy a devolver los reinos que me fueron entregados, porque este es el momento, nosotros lo podemos ver en Job, el capítulo 1, que el gobernador o el representante de este mundo era el enemigo. Por eso él se presentaba ante Dios y cuando había un concilio en el cielo, el representante de este mundo era Satanás. Adán le dio esa posición. Y que él le dijo, mira, si tú me adoras, yo te voy a dar la posición a ti y no tienes que morir, no tienes que morir en la cruz, te voy a evitar el tú morir en la cruz y te voy a devolver los mundos no caídos. Esa fue la tentación que Jesús recibió. A un hombre con 40 días sin comer. Que cuando uno no come bien, no piensa bien. Esa fue la tentación que Dios le dio. Adórame. ¿Era verdad? No era verdad, pero era un engaño. Y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Otra vez utilizó la palabra y no lo utilizó fuera de contexto, sino que la utilizó en el contexto correcto. Porque vamos a ver que ahora el enemigo que se sabe la palabra utiliza la palabra en un contexto incorrecto, torcida. Y le dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo escrito está. Y ahí le muestra la palabra. A sus ángeles mandarán acerca de ti para que te guarden en todo su camino. Eso está en el Salmo 91. En las manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra. ¿Era verdad lo que le estaba diciendo? Era su verdad, vamos a decirlo así, era su interpretación. Era su interpretación.
Porque ese versículo se aplica cuando tú estás en los caminos del Señor, pero él le dijo, lánzate, o sea, ponte en una situación de peligro y Dios te va a salvar. Eso es presunción. Ya el enemigo estaba tentando a Jesús con la fina línea que hay entre la presunción y la fe. Dios te va a cuidar a ti cuando tú andas en todo tu camino, pero si abiertamente tú desafías a Dios, bueno, Dios se tomará la prerrogativa de cuidarte o no, pero eso puede ser presunción. ¿Y qué le respondió Jesús? Que se sabía la escritura correctamente en el contexto correcto. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí acabaron las tentaciones. Sí, a mí me resulta interesante cómo en las tentaciones es como está el pecado que sería abiertamente y el pecado que quizá no sería tan abiertamente. Por ejemplo, los panes y los peces, si él hubiese hecho lo que Satanás decía en ese momento, pues él caía ya bajo, ¿verdad? Bajo el poder de Satanás, Exacto. bajo la supremacía de Satanás. Y esa quizá era un poquito más abierta. Sin embargo, ya cuando el Satanás comenzó a utilizar versículos ahí, comenzó a decir, no, pero si tú eres hijo de Dios, o yo te puedo dar todo esto puede ser tuyo. A mí me lo dieron, pero en realidad yo te lo puedo dar para atrás, porque en realidad te pertenece a ti, en cierto aspecto. A mí me gusta que veamos que Jesús, creo que the overlining, lo más profundo de cada respuesta es el hecho de que Jesús no va a hacer nada sin que el Padre le dé permiso. Exacto. Como que vemos que Satanás quiere que él haga algo y Jesús no va a hacer nada que el Padre no le haya dicho que él hiciese. Entonces ahí vemos que Jesús tenía una conexión con su Padre, que era una conexión que se desarrollaba en la oración, temprano en la mañana, él se iba a orar noches enteras con su Padre. So, él tenía ese discernimiento espiritual de ir más allá de palabras de la ley o de cosas a intenciones. Porque el hecho de él hacer pan para comer en sí no sería malo, pero ¿quién le está diciendo a él que hiciese eso? El enemigo. Jesús estaba ayunando en ese momento, estaba ayunando, había sido bautizado y estaba ayunando. ¿Quién dictaba cuando Jesús rompía su ayuno? Jesús, el hambre de Jesús, que el diablo le dijera que lo hiciese, no, su padre. Y él, no, yo no voy a hacer eso. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él comenzó a reconocer que este ángel que se le apareció de luz, que no era el diablo así con cuernos y rojo. Era un ángel. Era un ángel que comenzó a hablar con él. No era alguien que estaba hablando palabra de Dios, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios, la palabra que sale de él es lo que yo voy a hacer, no lo que tú me digas que yo tengo que hacer. No porque tú me digas que yo tengo hambre y que no he comido y que puedo hacer esto, yo lo voy a hacer porque yo quizá pueda. Y eso es muy interesante ahí, porque muchas veces como cristianos, y yo también en lo personal, todos, a veces nosotros hacemos cosas porque podemos hacerlas, pero no porque Dios nos dice que la haga, sino porque yo puedo hacerlo. Y creo que ahí viene la diferencia de lo que significa una vida de sumisión a Dios. Y a pesar de que él tenía hambre, él estaba ayunando, quien rompía su ayuno era Dios, el Padre. No era su hambre, no era Satanás, no era las oportunidades, no era que él tenía poder para romperlo cuando él quisiera y terminarlo allí. Él no hizo lo que Satanás le decía que hiciese. Exacto. Él esperaba lo que salía de la boca de Dios. Y la segunda tentación, algo bien sutil, que es lo de la adoración y lo de la dependencia a Dios. Jesús, ¿verdad? Iba a recibir el dominio de la tierra otra vez para atrás cuando él venciera el pecado. Sin embargo, él tenía que ganar, él iba a ganar eso. Él tenía que derrotar a Satanás. Es decir, el hecho de Jesús pasar por la crucifixión, por dolorosa y horrible que iba a ser ese final, y que él ya sabía lo que iba a pasar, eso iba a dictar
la sentencia de muerte a Satanás. Eso iba a arrancar de la cabeza a Satanás. En ese momento, uno puede ver la jugada de Satanás, de que mira, yo te doy esto, pero en sí no iba a ser destruido Satanás o el pecado. Sin embargo, en ese momento Jesús dice, no, eso se tiene que hacer como un escrito está. Escrito estaba que él tenía que morir, que él iba a ganar, le iba a ganar a Satanás, que iba a aplastar su cabeza. Eso tenía que pasar, no al revés. Entonces, creo que aún en lo sutil, cuando Satanás comenzó a utilizar versículos o a querer ofrecer cosas, la dependencia de Jesús al Padre brilló. Y una dependencia de que él no hacía lo que él pensara o lo que sea, sino en dirección al Padre. Y así nosotros adora solamente al Padre. Y vemos que en muchas ocasiones el Padre adora a Jesús también. Y al final, me gusta mucho ese hecho de tentar. ¿Qué significa la línea entre la presunción y la fe? Porque si te fijas, cuando tenemos que tener fe, Dios nos lleva a situaciones donde nuestra fe es ejercitada. Entonces, Jesús no tienta a su Padre aquí y no se deja llevar o no actúa por presunción de hacer actos temerarios que él escogió y después orar a Dios que Dios lo proteja. Creo que esos son los pasos de la presunción. La presunción es cuando yo escojo algo que es arretado, que es un acto temerario, que yo pienso que está bien, pero entonces yo oro para que Dios bendiga eso y lo proteja. Sí, Eso no es. Son actos presunciosos. Eso no, Dios no actúa así. Dios actúa en nuestra sumisión. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. No Dios somete su poder a nuestra voluntad o actos temerarios. Entonces aquí él le utiliza esta palabra, mira, esto porque Dios va a hacer aquello. Sin embargo, Dios va a hacer aquello de salvarte si tú estás haciendo su voluntad, no si tú estás haciendo tu propia voluntad. Entonces, eso me gusta, como que esos undertones, esos tonos así bien bien, ¿cómo se llama? Inconscientes quizá, de esta pelea de intenciones de Satanás. Haz lo que te digo y le busca un versículo bíblico para justificar hacer lo que te estoy diciendo, para quizás hacer algo carnal. Y eso me viene a la mente también cuando muchas veces nosotros utilizamos la Biblia para hacer lo que nos da la gana. Es lo mismo, es presunción. Sin embargo, nosotros hacer la voluntad de Dios y someternos a esa voluntad y que Dios provea, ya ahí es diferente. Y ya ahí es que se aplica eso de que Dios mandará sus ángeles. Y yo quiero dar un ejemplo. Este lo encontramos en Lucas 22, 31 al 34. Y este es con Pedro. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. Eso fue cuando Jesús iba a morir. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirme a tus hermanos o fortalezca a tus hermanos. Y oye lo que Pedro dijo. Él no dijo, ay Señor, vamos a orar. Sí, no. Él contestó diferente a lo que contestó Jesús. Jesús le respondió al enemigo con un escrito está. Pero oye cómo respondió Pedro. Y es como respondemos muchas veces nosotros. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto es presunción. Yo estoy dispuesto. O sea, Jesús le está diciendo, mire, Satanás que te está pidiendo para ser zarandeado como trigo. O sea, cuando un trigo se zarandea, se zarandea. Y él le dice, y yo he orado, en vez de unirse en oración, él dice, no, yo te voy a acompañar hasta la muerte. Sabemos que más adelante, creo que al otro día, cuando al cantar el gallo, él lo negó 3 veces. Eso es presunción. Eso es un ejemplo de lo que no debemos hacer.
No podemos confiar en nuestras propias fuerzas, en las pruebas, en las tentaciones, solamente aferrados a la mano de Dios y un conocimiento claro de las escrituras nos pueden ayudar. Y eso fue lo que demostró Jesús. Un sometimiento a su Padre, a la voluntad de su Padre y un conocimiento cabal de las escrituras, no su propia fuerza, no el yo. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, para terminar, ¿qué tentaciones se enfrenta hoy? Dedica tiempo a orar, pide al Señor que te enseñe a poner en práctica las lecciones del ejemplo de Jesús en tu vida. Recuerda, no necesitas sucumbir a la tentación nunca. Recuerda, si caes, tienes un Salvador. O sea, lo ideal es vencer la tentación, pero si pecamos, dice Juan, abogado tenemos en Cristo Jesús. Juan o Pedro. Creo que Juan, porque Juan es el que dice hijitos míos. Sí, No es Juan. No sé si quieren la parte del miércoles, un legado que perdura. Y aquí vamos a ver a Pedro. Oh, yes. Recuerda que él dijo, que Jesús le dijo en el versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirme a tus hermanos o fortalezca a tus hermanos. Dios le dio una profecía porque ahora lo vemos a él, a ese mismo Pedro, el que dijo, Señor, yo voy contigo hasta el final. Ahora vemos lo que está Pedro haciendo. Está fortaleciendo y conformando a sus hermanos. En primera de Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo. Si es necesario, tengamos que ser afligidos, o tengáis que ser afligidos por diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto y en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Y aquí está Pablo, que ya sabe de pruebas y sabe de tentaciones, fortaleciendo a sus hermanos. Pedro. Y dice, ¿por qué es la prueba necesaria? Bueno, esto es lo que va a refinar nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Exactamente. Y énfasis en que nuestra fe, la prueba la refina para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Cristo venga. Entonces, esto es importante porque muchas personas creo que tienen la percepción de que cuando Jesús venga, Él no va a hacer un trasplante de carácter y de fe ahí mismo. Y nos va a hacer como un reset en el cerebro y nos va a hacer perfecto, no solamente físico, sino que nuestro carácter fuerte y quejoso, indomable, lo va a transformar en su carácter. Hermano, esto no es así. Aquí vemos en el versículo que dice que nuestra fe tiene que estar ya desarrollada, tiene que estar ya en alabanza, en gloria, en honra, y eso es a través de las pruebas. Así que el trabajo de esa refinación de nuestra fe es algo que debemos enfocarnos en esto y que no debemos esperar que vaya a pasar un milagro, que en un momento esa fe ya va a ser un músculo desarrollado. Eso hay que ir ejercitándolo, los problemas en las situaciones. Y si no se ejercita, no se desarrolla y no va a estar lista para cuando Cristo venga. Eso es así. Realmente Y es cuando el Él sea propósito. manifestado. Y me gusta el hecho de que, ¿sí? Es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra.
Nosotros somos salvos por gracia, es un don divino, es un regalo que Dios nos lo dio al morir en la cruz del Calvario, pero Él no está pasando por un propósito, que Él el que nos va a dar la fe y nos va a dar el carácter que nosotros necesitamos para ir al cielo. De eso se trata nuestra estadía aquí en la tierra. No hay otro propósito. Ese es el propósito principal. Eso Y es. dice, y dice, alegraos, alegraos, y que es necesario, es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas. Es Sí. necesario. No es que, bueno, va a pasar, ok, voy a tener que lidiar con esto. Es necesario, es una necesidad. Y vemos que Dios va a proveer todas nuestras necesidades. Incluso cuando se trate de nosotros pasar por pruebas, Él quizá nos ponga en situaciones donde vamos a ser probados. Y ya vimos que lo hizo con Israel. Otra cosa que me gusta que dice la lección es que a pesar de lo difíciles o dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca podemos perder de vista el fin último, la vida eterna en el cielo nuevo y una tierra nueva, sin dolor, sin sufrimiento ni muerte, con una recompensa ante nosotros, o con esa recompensa, perdón, ante nosotros, una promesa garantizada por la muerte de Jesús. Cuán importante es que no perdamos la fe, sino que en medio de las pruebas pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. Eso es así. Tenemos que Aquí guardar la fe como algo valioso, porque dice que la fe es tan valiosa como el oro. o Es más, más valiosa que el oro, dice, es más más valiosa que valiosa. el oro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo encontramos en Hebreos. Así que sin fe no es posible agradar a Dios porque ¿cómo podemos agradar a alguien que nunca hemos visto? Solamente la fe, solamente los ojos de la fe que nos dice que hay un Dios que está ahí. Por eso es que decimos que lo vemos con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Eso es lo que pasa. Y aquí nos habla también de los expatriados, de las personas expatriados en la dispersión, y es que el pueblo judío fue disperso eh, a los diferentes pueblos del Imperio Romano y no era como ahora que había un grupo de creyentes, sino que algunos estaban solos y Pedro anima a esas personas que están separados de los demás grupos de creyentes a mantener la fe. Eso es importante también si usted se encuentra en un lugar pues apartado, mantener la fe en Dios ahí donde está, donde quiera que está. No sé si Amén. tiene algo más que decir del miércoles. No, si quieres podemos pasar al jueves para ya ir concluyendo. El jueves es muy interesante. El El fuego de la fuego de... prueba. No sé, porque cuando habla de fuego, porque es que estamos hablando del crisol y el crisol, el metal se purifica en el fuego, así que el fuego de la prueba. Y no sé si tú quieres decir la Y aquí historia nos de presenta, Alex. sí, nos presenta una historia muy interesante. Eh, Alex aquí es un joven que tuvo una niñez, una juventud, una vida muy problemática, estuvo envuelto en el mundo de las drogas, la violencia, incluso estuvo en la cárcel por un tiempo. Y gracias a la bondad de un miembro, ¿verdad? Que incluso creo que aquí enfatiza que él le robó a ese miembro. Él conoce a Dios y él le entrega su corazón. Y aunque todavía tenía problemas y luchas, y le quedaban algunos elementos, ¿verdad?, de su pasado, que él seguía luchando y batallando, Alex era una nueva persona en Jesús y amaba a Dios y buscaba expresar ese amor en obediencia a sus mandamientos. Y él siente la impresión que Dios le muestra a él que tiene que ser pastor. Y él responde a este llamado y ve que Dios lo está dirigiendo allí, se abren puertas y ve que es algo de Dios sin ninguna duda. Y al principio en la universidad las cosas marchan bien,
pero luego empezaron a surgir situaciones y a marchar quizá mal. Yo creo que todo universitario tiene algún tipo de experiencia en donde las cosas quizá iban bien y comenzaron a marchar mal. Pero su vida comenzó a desmoronarse, dice aquí. Se le comenzó a agotar el dinero, un amigo íntimo se puso en su contra con acusaciones que eran falsas y que habían comenzado a dañar su reputación. Se estaba enfermando muy a seguido y llegó a un punto en que él sintió que iba a abandonar los estudios y para colmo, a pesar de que él había vencido, ¿verdad? Todavía sentía la tentación a esto de las drogas y eran fáciles de conseguir en aquella comunidad local. Y creo que en algún momento llegó a caer en ese asunto otra vez. Entonces, Alex se encontró en un lugar donde no podía entender lo que le estaba sucediendo y que si Dios lo había dirigido allí o no. Entonces él pensaba y la lección cuestiona, ¿se equivocó Alex en eso? Toda su experiencia con Dios fue un gran error. Hasta los elementos más básicos de su fe estaban en duda. Y a veces nos encontramos en situaciones tan difíciles donde pensamos, ¿será que todo ha sido una farsa? ¿O será que Dios no me trajo aquí, que yo me traje aquí? Aquí dice, ¿qué consejo tú le darías a Alex? Bueno. A mí me gusta en Daniel el capítulo 10. Yo sé que esto es profético, pero nos habla en el capítulo 10 lo que pasa detrás del telón. Nosotros estamos viviendo una obra, como una obra de teatro, y los ángeles y los mundos no caídos son los espectadores. Y nosotros detrás del telón no vemos lo que está pasando detrás del telón, pero Daniel aquí abre el telón y nos muestra qué pasa detrás del telón. Y aquí dice, Daniel tuvo una visión y fue tan impactante la visión que él pidió a Dios que le mostrara qué era el significado de la visión. Y dice que en el capítulo 10, verso 12 dice, entonces Daniel dice, no temas. Voy a comenzar en el 11 porque me gusta cómo el ángel llama a Daniel y dice, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que depusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y he aquí y he allí con los reyes de Persia. O sea, Daniel pide algo, pide entenderle una visión y él ora. Y mientras el ángel viene a darle la visión, en el primer momento la oración fue escuchada y un ángel vino a explicarle la visión. Pero el enemigo se opuso y se opuso de una manera tan férrea que tuvo que venir Miguel, que es el mismo Jesús, cuando toma la posición de Miguel es el que defiende a su pueblo. Y la lucha duró 21 días. Miren, a veces cuando nosotros estamos en el right path, como dice, no van a pasar cosas. Y es el enemigo que está luchando para impedir que esas cosas ocurran. Quizás no era que Alex estaba o sea, no es que Alex no había malentendido lo que Dios le dijo. Es que cuando Dios quiere cumplir un propósito en sus hijos, el enemigo sabe el resultado. Y el enemigo va a luchar para impedir que ese propósito
sea cumplido. Y mira que utilizó una persona para que lo difamara. Utilizó la enfermedad. O sea, utilizó varias cosas, hasta la droga, para impedir que Alex, la falta de dinero, para que Alex cumpliera el propósito para el cual Dios lo estaba preparando. Entonces yo le diría a Alex, le leería esto de Daniel 10, para que él entienda lo que podía estar pasando, que era el mismo enemigo oponiéndose a que Dios cumpliera el propósito en él. Y ahora yo creo que yo le daría otro consejo más práctico, porque veo ahí que él está teniendo problemas con su salud. Y eso pasa a muchas personas cuando están bajo un estrés muy grande. La salud se deteriora. Y como la salud se deteriora, yo le diría, mira, Alex, tómate un break. Necesitas un break porque el estrés tuyo está tan grande que ya está creando enfermedades que los médicos no pueden encontrar. Ese mismo estrés está creando ansiedad y por eso está cayendo en el vicio de las drogas. Y le falta dinero. Tú me dijiste que se fuera a colportar. Tómate un año, tómate 2, tómate 3, vete a colportar, hacer algo que te relaje. Relájate. A veces nosotros no le ponemos atención a nuestras emociones y créanme, las emociones son muy importantes, debemos combinarla con la razón, pero a veces cuando una emoción es persistente y no le prestamos atención, puede ser algo que está pasando que no le estamos poniendo atención y entonces comienza a reflejarse en nuestro cuerpo y produce ese tipo de enfermedades que uno va al médico y dice, pero tú no tienes nada, pero sí están los síntomas. Esos son enfermedades causadas por el estrés. Si me está escuchando algún médico y quiere expandir mi idea, bienvenido. Pero eso sucede, a mí me ocurrió eso. Así que hay que tener hay que ponerlo, o sea, hay que ver la parte espiritual, ver que el enemigo se nos está oponiendo, pero ya en la parte física y emocional hay que tomar medidas. Y una de las medidas, a veces tú tienes que dejar tu tren de vida. Como dice, a veces nosotros estamos cortando el árbol con una hacha que no ha sido afilada. A veces nos tenemos que detener, afilar el hacha para seguir cortando el árbol, para no pasar o sea, para que nuestro cuerpo no sufra. Eso yo le diría a Alex. No sé si tú tienes otro consejo para Alex, para los Alex de la vida. Sí, y verdad, y a veces también, como que yo pienso, si yo fuese Alex, como que qué me gustaría que me dijesen. Y aquí en la lección hay un versículo que me gusta mucho, que yo he leído en momentos así de tristeza y de prueba y de quizás de decepción cuando las cosas no salen como uno quisiese que saliesen, ¿verdad? Y es Proverbios 3, 5 al 6, o 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ese me gusta mucho. Y también me gusta otros versículos aquí. Este es el mismo proverbio, versículo 31 al 32. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Así que no sé si quiere algo más que decir, Chambeli. No, creo que ya terminamos con una conclusión perfecta ahí. Y con los testimonios, esta vez porque es real. Sí, exactamente, para aplicarlo a nuestras vidas. Así que podemos cerrar, ¿verdad?, con una oración y recordándoles que por favor compartan los videos para que otras personas puedan ver nuestra lección y puedan repasar con nosotros también y puedan, ¿verdad?, beneficiarse, y denle like también a los videos y suscríbanse, por favor.
Si quiere orar ya para terminar. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu gracia son nuevas cada mañana, Señor, cada día. Te quiero pedir por cada persona aquí con nosotros conectada, que tú estés con ellos, que los bendiga, Señor, que aumente su fe, que si están pasando un momento difícil, así como Alex, o si están pasando un momento de prueba, de crisol o de tentación, que tú estés allí, que los sostengas y que ellos puedan cada día buscarte de mañana y crecer en ti y crecer en una relación contigo real, Señor. Hay cosas que tenemos que vivir contigo para poderte conocer más. Ayúdanos a no desfallecer en la prueba y a guardar nuestra fe, sobre todo, Señor, nuestra fe en ti, que podamos seguir creciendo cada día más. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye, hasta la próxima Bye. semana.